Bien, la clase de hoy la voy a dividir en dos partes. Voy a ver qué tanto alcanzo ahorita de este tema y vemos cosas como de límites y de continuidad de complejos. Entonces, ahorita lo importante para mí es como enfocarnos en qué era el logaritmo complejo. Y bueno, hay como tres cosas que hay que saber de los logaritmos complejos. En la primera, que es la que se ve desde un principio, tenemos que definir qué es un logaritmo complejo. Entonces, un logaritmo complejo se define como log. A veces se pone log, a veces en literatura se escribe el logaritmo natural, pero ese logaritmo complejo, en este caso de z, es igual al logaritmo del módulo de z, es decir, el módulo del complejo que nos dieron, más i por, y sería, en principio les definen como un ángulo y que va a multiplicar a un ángulo más 2nπ. Y n es un entero. Entonces, como depende de la literatura que se esté revisando, conviene comentarles que pueden encontrar diferentes definiciones, ¿no? Una de ellas es esta, con el ángulo θ. Otra es que el logaritmo del complejo lo definan como el logaritmo igual de un módulo de un complejo más i por i, en vez de poner θ, θ es igual al argumento principal de z más 2nπ. Entonces aquí el ángulo θ es sustituido por el argumento principal de z. Ahora te voy a platicar un poco del argumento principal, pero también en literatura se dice que esta es la rama principal, ¿no?, del complejo. Entonces, esa es una segunda manera de escribirlo, y una tercera, en vez de escribir lo que multiplica a la parte imaginaria, bueno, donde está la parte imaginaria más bien, en vez de estar escribiendo al argumento principal de z más 2nπ, lo escriben simplemente como i por el argumento de z. Entonces ahí todo lo que es argumento de z más 2nπ es lo mismo que escribir el argumento de z. Y noten que pues el argumento de z ya lo estoy escribiendo con una a minúscula en vez de mayúscula, ¿sí? Entonces, esta redacción, ¿para qué funciona? Bueno, aquí podemos identificar cuál es la parte real del logaritmo de z, que es logaritmo del módulo de z, y su parte imaginaria, que es la que involucra el argumento de z. Entonces, esta es como una primera definición que siempre nos dan cuando vamos a empezar a ver este tema, pero hay otra, que es cuando a lo mejor no tenemos simplemente logaritmo de z, que nos ponen una base para el logaritmo. Logaritmo de a, en base a, de z, no es más que escribir que el logaritmo de z se va a dividir entre el logaritmo de a. ¿Qué va a pasar? A y z tienen que ser complejos y forzosamente pues a no puede ser ni 0 ni tampoco el otro complejo z. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo involucro quién es en este caso el argumento principal, que es el que ahorita puse con color amarillo? Esta es una tercera forma de estar viendo los logaritmos. En la primera definición se escribe como de manera general, y en esta tercera definición ahora sí voy a estar hablando del argumento principal o la rama principal. Esta se define como el ángulo
ya sea que empiecen a atacar todos con, donde, bueno, en la primera definición, yo solo puse en el primer renglón el símbolo de teta, ¿no? Entonces, ¿pero dónde vive? Bueno, el argumento principal me dice que debe de vivir entre menos pi, teta, y tiene que ser, menos pi es menor que teta, pero a su vez teta es menor o igual que pi. Ajá, entonces es un conjunto semiabierto. Puede escribirse teta así, o bien utilizar el argumento principal, que el argumento principal se escribe como arc con mayúscula, la A, y también tiene que estar entre menos pi y pi. Es como el cambio que se hace, pero realmente aquí es decir que voy a estar trabajando el argumento principal o la rama principal. Entonces, la tercera forma en la que yo trabajo el argumento principal solamente, es decir, no estoy tocando todos los múltiplos de 2npi, es decir, si yo me quiero referir a solamente el logaritmo de un complejo, pero solo a su argumento principal, voy a trabajar logaritmo de z, y noten que ya estoy colocando una L mayúscula en vez de L minúscula. Eso es igual al logaritmo del módulo, como la definición normal, más i por solo el ángulo teta, o bien el logaritmo de este módulo del complejo que nos dieron, más i por el argumento principal de z. ¿Ok? Entonces, son como las tres formas en que vamos a encontrar. Podemos definir a los logaritmos complejos. Y pues voy a dar unos ejemplos para que quede un poquito más claro la diferencia entre trabajar con logaritmo con minúscula y con mayúscula más que nada. Entonces, en ejemplo, tendría, yo quiero calcular cómo escribo el logaritmo natural, o recuerden que puede estar escrito así o con log normal. Si lo vieron con la maestra con logaritmo, entonces nos quedamos con este de la derecha. El logaritmo de menos 2. Por definición, ese logaritmo es igual. Bueno, yo me voy a acostumbrar un poquito a ponerlo al revés. Si me preguntaran el logaritmo de menos 2, voy a estar trabajando yo con logaritmo natural. El logaritmo natural de menos 2 es igual al logaritmo de el módulo de menos 2 más i por el argumento de menos 2. Ajá. Entonces, eso va a ser igual a... Acuérdense que solo para recordar cómo es el módulo de un número complejo. En este caso, el módulo de menos 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria que está ahorita en este caso es 0. Entonces, menos 2 elevarlo al cuadrado y luego sacarle su raíz, eso es igual a tener el 2. Por eso aquí voy a colocar logaritmo natural de 2. Más, ¿y quién era el argumento? De acuerdo a mi definición, el argumento de menos 2 es como poner, bueno, ¿cuál es el argumento? Lo tengo que dibujar. Menos 2, ¿en dónde está situado? En el eje XY. Menos 2 está de este lado, sobre el eje real. Por acá está menos 2. Entonces su ángulo en este caso es pi. Este ángulo es el que voy a trabajar. Voy a poner aquí, en vez del argumento, pues colocar solo el valor de, en este caso, el ángulo que es pi más 2npi.
Y ese sería, digamos, el logaritmo natural de menos 2. Ahora, no me pidieran el logaritmo natural, pero con minúscula, sino me pidieran con mayúscula nada más. Bueno, pues el logaritmo natural de menos 2 con mayúscula, la L, es igual al logaritmo igual del módulo de menos 2 más I. Y solo voy a atacar el valor que tengo entre menos pi y pi, que simplemente es dejar a pi. Ajá. Recuerden que esto es como poner el logaritmo natural de módulo de menos 2 más i, que va a multiplicar al argumento principal de menos 2. Entonces solamente aquí podemos atacar valores que estén entre menos pi y pi. Y ese sería el ejemplo que traigo del... Otro ejemplo es que nos pidieran el logaritmo de 1 más i. Que me imagino que es el que dieron con la maestra, logaritmo de el módulo de 1 más i por el argumento de 1 más i. Y pues el módulo de 1 más i es parte real elevarla al cuadrado más parte imaginaria que es 1 elevada al cuadrado y sumarlas para luego sacar su raíz cuadrada. Entonces eso es igual a yo haber colocado el logaritmo natural de la raíz de 2. Luego, para poder obtener dónde está, cuál es el ángulo de 1 más i, tengo que hacer el dibujito. Entonces, x, y dónde quedaría el 1, 1. Bueno, el 1 en el eje real, digamos que está aquí, y acá está el 1 en la parte imaginaria. Este puntito es el 1 más i. O bueno, si nosotros estamos en coordenadas, sería el punto 1,1. ¿Ok? Entonces, lo único que nos podemos observar de esto es que es como si estuviéramos en la recta x igual a y. Entonces, sabemos que el ángulo cuando estamos en esa recta es pi cuartos. El ángulo en específico es pi cuartos. Por eso aquí voy a colocar i, que va a multiplicar a pi cuartos más 2npi. Y hasta ahí quedaría, ¿no? Si nos pidieran solo el logaritmo con la minúscula. Pero si nos pidieran ahora el logaritmo principal de 1 más i, lo que va a diferenciar es en la parte imaginaria porque voy a utilizar el argumento principal de 1 más i. En vez de poner el más 2npi, simplemente coloco i por pi cuartos. Porque es el valor que se encuentra entre menos pi y pi. Ahora bien, hay algo que debemos tener muy, muy en cuenta. Con el logaritmo principal, lo voy a abreviar así, con el logaritmo principal de un complejo, no se van a valer las propiedades de los logaritmos. Y vamos a ver un ejemplo. Y pues, una de ellas es, por ejemplo, con el ejercicio, tengamos el logaritmo natural principal de menos i. Vamos a ver que esto no va a ser igual a que el logaritmo de menos 1 se vaya a sumar con el logaritmo de i. Entonces,
Vamos a hacer, este es 1, este es 2 y este es 3. Si queremos hacer el primero, el logaritmo principal de menos i es igual al logaritmo del módulo de menos i más i por el argumento principal de menos i. Eso es igual a, bueno, el logaritmo, bueno, su módulo de menos i va a ser 1. Y el logaritmo de 1 va a ser 0. Entonces, este se va a hacer 0. Y me voy a quedar solo con lo que tenga en la parte imaginaria. Si igual hacemos como el dibujito, si no nos acordamos, menos i está acá. Entonces, en vez de que fuera el ángulo pi medios, es el ángulo menos pi medios. Nos conviene trabajar con este angulito, el de la parte de abajo, en vez de 3 pi medios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también recuerden que estamos hablando del logaritmo principal. Ese tiene que estar entre menos pi, argumento de z, y menos pi. Entonces, evidentemente, si yo quisiera trabajar con el ángulo más grande, que es el de 3 pi cuartos, no, el de 3 pi medios, pues no es válido, ¿no? No estamos dentro de la rama principal. Por eso aquí nos conviene trabajar con el ángulo pequeñito, el menos pi. Entonces, borrando, es i por menos pi medios, entonces menos i pi medios. Eso es lo que se supone que nos debería de salir del lado derecho. Entonces ahora vamos a irnos con, primero, el logaritmo principal de menos 1. El módulo también nos va a dar 0. Ajá. Porque igual nos va a dar el módulo 1 y el logaritmo de 1 es 0. Más i por el argumento de menos 1. Este es más fácil porque es como el anterior donde teníamos menos 2. Es solamente el ángulo sabemos que es pi. Pi nada más. Entonces es como colocar i por pi. O sea, pi. Y 3, logaritmo principal de i. Logaritmo de este módulo también nos va a dar 1, y entonces el logaritmo es 0. El logaritmo de 1 es 0, más i por el argumento principal de i. Y aquí es distinto, aquí es pi medios. Entonces es igual a i por pi medios. Y démonos cuenta que entonces el logaritmo de menos i era menos i pi medios. Pero si nosotros queremos sumar el logaritmo de menos 1 más el logaritmo principal de menos 1 más el logaritmo principal de i, no nos está dando menos i pi medios. Por eso es que en logaritmo principal, este es un buen ejemplo de que las propiedades de logaritmos complejos no se cumplen. Y pues la idea es ahorita nada más darle las propiedades que pueden haber. Logaritmo natural del producto de dos números que son complejos, evidentemente no pueden ser iguales a 0. Logaritmo de z más el logaritmo de w más 2n pi i. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues imaginen un ejemplo en donde nos estén dando el logaritmo y nos ponen un producto, producto de binomios. 1 menos i por 1 más i. Estos son los complejitos, más bien los complejos. Entonces ahí lo que nos están dando es, bueno, en vez de estar haciendo la operación mortal, hay que hacer aplicar la propiedad. En vez voy a trabajar con el logaritmo de 1 menos i.
Luego voy a sumar más el logaritmo de 1 más i más 2n pi i. La otra propiedad, una segunda propiedad, sería, en vez de que se estén multiplicando, se estén dividiendo los complejos. Y pues se van a restar logaritmo de z menos logaritmo de w. Y voy a sumar los múltiplos de pi i. Esta podría ser que pues ahora tenga logaritmo de 1 más i entre 1 menos i. Entonces solo para representarlas. Estas son, digamos, las propiedades que no se están cumpliendo con el logaritmo principal. 3, bueno, luego en la que sigue. 3 podría ser, ¿cuál es el logaritmo de un número complejo que yo elevo a su enésima potencia? Eso es igual a n veces, digamos, el logaritmo del número complejo más 2n pi i. Una cuarta es que ocurre cuando elevo, bueno, tengo la función exponencial y la elevo al logaritmo de z. Aquí también se respeta que esta relación es igual a z. Y una quinta podría ser ¿qué ocurre con el logaritmo de una función exponencial elevada a un número complejo? Aquí es igual a z más 2n pi i. Entonces, bueno, de hecho vamos a ver un ejemplo de potencias en los números complejos. Imaginemos que nos están dando a calcular i elevado a la i. Y esa es la misión del día de hoy. Entonces, pues de hecho vamos a ocupar unas de estas propiedades porque para empezar, en potencias en números complejos, en este apartado vamos a ver. Así como en los reales, cuando nosotros elevamos x a la y es igual a e a la y logaritmo de x. Y este a su vez es igual a e a la logaritmo de x a la y. También se va a permitir en los complejos. Z a la w es igual que cuando yo tenga e a la w por el logaritmo de z. Esta propiedad es muy importante porque es la que vamos ahorita a estar trabajando para los ejercicios. Entonces, i a la i, ¿qué significa? Realmente hay que llevarlo a su forma exponencial, es decir, lo tenemos como si fuera un z a la w. ¿Ah? Hay que llevarlo a la forma e a la w logaritmo de z. Esa es la que buscamos. Entonces, i a la i es igual a la función exponencial elevado a la i por el logaritmo de nuestra base, aunque se vea raro, pero nuestra base también era i. Entonces, solamente utilizamos esta propiedad de potencias en los complejos. Y ahora vamos a aplicar la definición del logaritmo natural. Ok. Entonces vamos a aplicar la definición del logaritmo de i. ¿A qué es igual? Dejo e a la i y en vez de escribir logaritmo de i, me voy a la definición. Es el logaritmo del módulo de i más i por el argumento de i. Entonces,
reescribiendo nada más. ¿Está? Tendríamos otra vez el módulo de i, ya lo hemos calculado, es 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Entonces voy a poner e a la i y solamente me voy a quedar, bueno, esto se hace 0. Y por el argumento de i. Como ya sabíamos, habíamos hecho el dibujito y está acá. Entonces se cumple que el ángulo es de pi medios. Este ángulo vale pi medios. Entonces es lo que voy a poner aquí. El ángulo es pi medios más 2n pi. Recuerden que ahí se suma. Y me está faltando. Tengo un i en medio. Esto está multiplicando a un i, el que está en la acompañada de la parte del argumento. Y afuera tengo un i. Entonces, cuando se multiplican, i al cuadrado me da menos 1. Entonces, esto va a ser igual a e a la menos pi medios más 2n pi. ¿Ok? Y pues evidentemente esto ya nos quedó en los reales, ¿no? No se busca, a veces ocurre, pero si nos hubieran pedido cuál es el conjugado de esta potencia, de este complejo con potencia, bueno, pues sigue siendo el real, ¿no? No, aquí no hay una parte imaginaria. Entonces, bueno, así se calcula cuando estemos con potencias complejas. Y potencias complejas también tienen sus propiedades. Hace un momento vimos las propiedades del logaritmo y aquí también van a ver unas propiedades. Las fundamentales es que yo tengo dos complejos que se están elevando a la alfa y a la beta respectivamente. Otros que se están dividiendo, digamos. Los exponentes en el primero se suman, en el segundo se restan. Y en el tercero tienes z a la alfa y a su vez la elevas a una potencia beta. Z es igual a alfa por beta. Entonces, lo único que le tienes que pedir a estos números complejos es que tanto alfa como zeta como beta van a ser números complejos. Y pues no pueden anularse, al menos en el caso del 2, de la propiedad 2, pues z a la beta no se debería de determinar. De aquí vamos a pasar a las funciones trigonométricas. Y un cachito pequeño solo para definir las hiperbólicas. Pero bueno, nosotros suponemos que tenemos en los reales a partir de los reales, nosotros si tuviéramos e a la y, sabemos que su definición es coseno de y más i seno de y. Y si quisiéramos definir quién es e a la menos y, es igual a coseno de y menos i seno de y. Si nosotros sumáramos estas dos expresiones, tendríamos e a la y más e a la menos y igual a
Y se van a cancelar y seno de y con menos y seno de y y tendríamos 2 coseno de y. Ese 2 lo vamos a pasar dividiendo para que tengamos la definición de nuestra primera función trigonométrica, que es la de coseno de y. Entonces, esta es la primera. Ahora vamos a restarlas. Esta es la primera función trigonométrica. Ahora vamos a restar lo que tendríamos como e a la y menos e a la menos y. Entonces, y una vez que despejemos, nos vamos a dar cuenta que la segunda función trigonométrica es seno de z. Seno de z va a ser igual a e a la, a la y, de y. Seno de y es igual a e a la y menos e a la menos y entre 2. Y ahí se va a dividir un i. ¿Ok? Entonces, esto es para alguna función que sea real. Esto ocurre igual, pero cuando es para un complejo tal cual. Entonces, mejor voy a poner los números cuando estemos ya en los complejos. Entonces, coseno de z, cuando digo complejos, es que ahora me estoy refiriendo a que z sea un complejo de la forma x más y. Coseno es igual a e a la iz más e a la menos iz entre 2. Seno de z es igual a e a la iz menos e a la menos iz entre 2i. Y con estas dos funciones podemos definir a las que siguen, a las que conocemos. El resto de las funciones trigonométricas, siempre que z no sea el complejo cero, en los denominadores, vamos a tener tangente de z es igual a la función seno de z entre coseno de z. También la función cotangente, coseno de z entre seno de z. La secante de z es igual a 1 entre el coseno de z y 1 el cosecante de z es igual a 1 entre el seno de z. Entonces aquí van a ver, esta es una tercera, cuarta función, quinta función y sexta función trigonométrica. Podemos dar un ejemplo, de hecho. Conviene dar un ejemplo para que sepamos cómo vamos a trabajar. Imaginemos que nos dan coseno de 1 más i. ¿Cómo podemos utilizar las funciones trigonométricas que nos dieron? Hay que recordar coseno de z cuánto es, ¿no? Pero coseno de z, recuerden que es e a la iz más e a la menos iz entre 2. Entonces aquí nuestro complejo es 1 más i. Vamos a poner e a la i por 1 más i más e a la menos i por 1 más i entre 2. Hay que hacer los productos respectivos en los exponentes. Entonces, por un lado, en el primer exponente tenemos
I menos 1. 1 por I es I, e I por I es menos 1. Más E menos I por I nos va a dar menos I. Y pues vamos a tener I por I menos 1, pero por menos, pues nos va a dar más. Entonces es menos I más 1 entre 2. A su vez, podemos hacer aplicar una de las propiedades de potencias, en donde, bueno, pues el primer exponente, sí, término, vamos a decir E a la I menos 1, se puede separar en un producto de E a la menos 1 por E a la I. Y también con el siguiente, E por E a la menos I, entre 2. Y dicen, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo también me conozco cómo puedo escribir en forma trigonométrica a E a la I, o cuál es su definición. Entonces, ahí es donde voy a colocar, esto es igual a E a la menos 1, y L ahí lo puedo expresar como coseno de I más I por el seno de I, el seno de 1, más E, y en este caso va a ser entre 2. Y aquí tendríamos que hacer como unas operaciones algebraicas, pues para saber, ¿no? quién es seno de 1 y de terminar con el ejercicio. Pero así es como se está trabajando con ejercicios de esta manera, ¿no? Donde nos dicen coseno de tal número complejo. Van a haber más propiedades de las funciones trigonométricas, más identidades, más que nada. Pero una de ellas, por ejemplo, y tiene que ver con una que les dejaron en su tarea, donde Z y W son complejos, que les puedan pedir coseno de Z más W y les pidan demostrar que esto es igual al coseno de Z por coseno de W menos seno de Z por seno de W. Pedir que les pidan que se cumpla una de estas relaciones, esta relación. ¿Y eso cómo se calcula? Pues tengo que tomar siempre las definiciones para coseno de Z y seno de Z. Aquí nos vamos a ir en sentido contrario. Vamos a empezar a trabajar con quién es coseno de Z, coseno W, menos seno de Z por el seno de W. Y hay que ocupar las definiciones. Definición de coseno de Z va a ser, me voy hacia abajo, E a la IZ más E a la menos IZ entre 2. Eso es coseno de Z. Ahora, coseno de W, pues lo voy a cambiar. En vez de Z, voy a escribir W entre 2. Y luego me piden seno de Z. E a la IZ menos E a la menos IZ entre, y aquí recuerden que seno es entre 2i. Igual. Ahora vamos a sustituir donde iba Z, pues ahora donde está, va a estar W. Hasta ahorita solo sustituí las definiciones. Veamos que en el primer producto tenemos un medio por un medio, entonces
vamos a tener un cuarto. Vamos a sacarlo como factor. Y vamos a hacer los desarrollos. De hecho, en el segundo producto, vean que hay un 2i y un 2i. Entonces, ahí vamos a tener un medio por un medio, que otra vez va a ser un cuarto. Entonces, igual voy a poder factorizar ese un cuarto. Y en el denominador tengo un i por i, que es -1. Con el menos que se encuentra en medio, vamos a tener un más. Entonces, todo va a quedar dentro de este corchete rojo. El primer producto, su desarrollo va a ser e a la iz por e a la iw más e a la iz por e a la menos iw más e a la menos iz por e a la iw más e a la menos iz por e a la menos iw. Hasta ahí van los primeros 4 términos del primer producto. Del segundo es e a la iz por e a la iw menos e a la menos, mejor así lo escribo bien, menos, y no me copó. Entonces, en el video se va a ver, en el PDF no, pero aquí en el video sí se va a ver en la pantalla completo. Entonces, como no va a aparecer en todo lo que se está saliendo de la diapositiva ahorita, no va a aparecer en el PDF, nada más convendría que si lo están apuntando en sus notas, pues lo completen con lo que ahorita están viendo en pantalla. Y vamos a empezar a descartar opciones. Y a la e a la iz por e a la menos iw se va a cancelar con este término que estoy poniendo naranja. También se va a ir el término de e a la menos iz por e a la iw con otro término que está en el segundo producto. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos este término se va a sumar con este término. Vamos a tener 2 veces ese término. Y lo mismo va a ocurrir con el que tiene los exponentes negativos. Vamos a tener 2 veces repetido ese exponente. Ahí me falta un menos. Entonces, ¿a qué va a ser igual todo este desarrollo? A un cuarto de 2 veces e a la i por z más w más 2e a la menos i por z más w. O sea que ahí solamente operé una propiedad, ¿no? El 2 es un factor común que yo puedo sacar y tendría 2 cuartos, entonces al final es un medio de e a la i por z más w más e a la menos i por z más w. Y esto no es más que la definición de lo que es coseno de z más w. Es decir, la función trigonométrica del coseno de la suma de dos complejos. Entonces, de una forma similar, pero ahora van a irse con las definiciones que les dieron en el ejercicio de cosenos y senos hiperbólicos, y de una forma similar se prueba, ¿no? La propiedad que les hayan pedido.
Un ejemplo va a ser coseno de z más 2 pi n. Imaginen que les pidan esto, calcularlo o desarrollarlo. Entonces, van a recurrir a una de estas propiedades y les dicen que el coseno de z más 2 pi n, pruébalo, que es igual a coseno de z. Entonces hay que probar. Para demostrarlo, tendrías que recurrir a la expresión que hace un momento probamos, coseno de z más w es igual a este desarrollo, y lo vamos a ocupar. Entonces, el coseno de z más 2 pi n es igual a, era el producto de los dos cosenos, coseno de z por el coseno de 2 pi n, más, menos el producto de los senos. Entonces aquí es seno de z por el seno de 2 pi n. Y pues seno de 2 pi n se hace 0. Seno de pi es 0. Entonces ya con un múltiplo, más que suficiente. Esto es igual a coseno de z. Y coseno de 2 pi n siempre va a valer 1. Por eso es que coseno de z es igual a coseno de z más 2 pi n. Entonces, así se demuestra. Entonces, aquí vamos a dejar la primera parte. Le subiría algunas notas donde vengan como propiedades de funciones trigonométricas o identidades trigonométricas para que las tengan en cuenta en caso de los exámenes o de las evaluaciones.